Hola, mi nombre es Joaquín Sargón Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Además, soy titular de la Cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, y de la Cátedra Isaac de Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. La presentación de hoy, el vídeo de hoy sobre el derecho fundamental a la protección de datos en el ordenamiento multinivel europeo, se enmarca en las actividades de las dos cátedras mencionadas, la Cátedra Jean Monnet GovRedic y la Cátedra Isaac, además de en las actividades del Centro Baldus, que se desarrolla en la Universidad de Perugia. Por tanto, estamos colaborando la UNED con la Universidad de Perugia. Debo decir que las opiniones expresadas, por supuesto, son mías en el ejercicio de mi libertad académica y no son en ningún caso imputables a la Unión Europea, que financia las actividades de la Cátedra Jean Monnet GovRedic, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, y el Centro Baldus sobre los datos. Bien, ¿qué es lo que vamos a aproximarnos en esta videoclase? En primer lugar, vamos a hablar del derecho fundamental a la protección de datos, de su origen, de su concepto y de su fundamento. En segundo lugar, vamos a hablar del sistema multinivel, de la teoría del consumo multinivel, para entender cómo debemos aproximarnos a cualquier derecho fundamental hoy en día en el sistema multinivel europeo, incluyendo el derecho fundamental a protección de datos. Y en tercer lugar, hablaremos precisamente de cómo funciona esta protección multinivel del derecho fundamental a la protección de datos hoy en día. Bien, sobre el derecho fundamental a la protección de datos, origen, concepto y fundamento, me gustaría señalar que el derecho fundamental a la protección de datos es un derecho bastante moderno, bastante nuevo, bastante reciente. Es decir, no es un derecho que existía antes de que existiera la informática, porque es un derecho vinculado al tratamiento más o menos automatizado de los datos. Ese es su origen. Por tanto, antes de que hubiera una tecnología que permitiera usar datos, no existía ese derecho. Eso no quiere decir que no se protegiera la privacidad. La privacidad de las personas se protegía a través de la protección de la intimidad, de la protección de la propia imagen, de la protección de la inviolabilidad del domicilio, de la protección del secreto de las comunicaciones, etc. Es cuando nos damos cuenta, somos conscientes de que el avance de la informática permite un tratamiento automatizado de datos, donde la jurisprudencia se da cuenta, los tribunales se dan cuenta de la necesidad de tutelar un derecho que se va a desprender, se va a desligar de esos otros derechos. Está dentro de la esfera de la privacidad de la persona, pero protege un elemento distinto o unos elementos distintos, un bien jurídico distinto que la intimidad, que la inviolabilidad del domicilio, las otras comunicaciones o la propia imagen. Ese derecho se consolida a través de diferentes jurisprudencias, como la del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Constitucional Alemán, etc. Y en nuestra Constitución sí aparece en el 18.4, porque nuestra Constitución es bastante moderna, de 1978. Y en el 18.4, si bien no de forma explícita, lo podemos encontrar cuando el 18.4 habla de la limitación del uso de la informática para proteger el derecho a la intimidad, el derecho a la honor, a la intimidad, a la propia imagen y otros derechos de las personas. Como concepto, tenemos que tener que lo que pretende este derecho fundamental es proteger a las personas en su privacidad frente al tratamiento automatizado de datos personales. Entendiendo por datos aquellos que permiten su identificación, o bien que la identifican, o bien que permiten su identificación en el futuro. Y contempla el derecho fundamental de protección de datos una de derechos: derecho de acceder, derecho de solicitar la modificación de sus datos si son erróneos, derecho de oponerse al tratamiento de datos, derecho a solicitar la cancelación de los datos de carácter personal si el tratamiento no es lícito o simplemente se basa en su consentimiento y prefiere modificarlo o retirarlo, ¿no? Para comprender cómo funciona este derecho en el ámbito europeo, debemos entender que nos movemos en un sistema multinivel. Si no, nos perderemos cómo funciona este derecho fundamental y otros derechos fundamentales. Hay posiciones soberanistas y posiciones pluralistas a la hora de acercarse al sistema multinivel, y yo defiendo, junto a otros autores y la mayoría de la doctrina hoy en día, posiciones pluralistas, porque las posiciones soberanistas, que son aquellas posiciones que defienden la existencia únicamente de la soberanía estatal, no permiten comprender cómo funciona la interrelación entre el ordenamiento interno o el ordenamiento nacional como el español y ordenamientos internacionales o supranacionales como son los del Consejo de Europa o como es más fundamentalmente el de la Unión Europea, porque es un ordenamiento jurídico también autónomo que se rige por otros principios y que a su vez se incorporan al nuestro
pero se rige por sus principios que prevalecen sobre el propio ordenamiento jurídico español, de tal manera que la soberanía en realidad ya está muy fragmentada, al menos en su ejercicio. Nuestra Constitución se abre precisamente al derecho internacional y al derecho transnacional, como el derecho de la Unión Europea, en base al artículo 93 y el artículo 10.2 de la Constitución española y el artículo 96, ahí hay un error, no es el 86, es el 96. Y luego hay que decir que ese sistema multinivel o el planteamiento pluralista del sistema multinivel se basa en que hay diferentes sedes de soberanía o de ejercicio de la soberanía, no solamente los polos nacionales, sino también los polos transnacionales, y no solamente es una teoría que pretende describir cómo funciona en la realidad el ordenamiento jurídico y la aplicación e integración del derecho, sino que también pretende ser prescriptivo, es decir, pretende aportar pautas, principios, para que el intérprete, el operador jurídico, o aquel que se acerca a intentar comprender cómo funcionan los derechos y el ordenamiento jurídico, entienda qué principios hay que aplicar para hacerlo adecuadamente. Desde este punto de vista, cuando tenemos que estudiar cualquier derecho o cualquier libertad, incluyendo, por tanto, el derecho fundamental a la protección de datos, tenemos que hacer una aproximación entendiendo que su contenido y sus garantías ya no están únicamente en la Constitución española o en la Constitución nacional del Estado que sea, sino que tenemos que acudir también a otros niveles de protección, como el nivel internacional, sea Naciones Unidas, sea el Consejo de Europa, o el nivel transnacional de organizaciones tan especiales de integración como es el caso de la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea. Por eso hablamos de producción, de derecho de producción interna a nivel nacional, y dentro del nivel nacional o de producción interna a nivel central o a nivel regional de las comunidades autónomas, a nivel local, etcétera, y derecho de producción externa, ya sea a nivel internacional o a nivel de la Unión Europea. De esta manera podemos comprender las interrelaciones entre los distintos ordenamientos, como el propio de la Unión Europea, el de los Estados miembros, los 27, y el derecho internacional. Realmente es como una especie de puzzle que tenemos que intentar encajar cuando hablemos de un derecho fundamental. La protección de datos, vale, ¿y la protección de datos dónde está? Está en la Constitución española en el 18.4. ¿Dónde está en el derecho de la Unión Europea? ¿Dónde está en el Consejo de Europa? ¿Dónde está en Naciones Unidas? ¿Cuáles son las garantías que se aplican para ese derecho? ¿Es, por tanto, un derecho fundamental o no lo es? Desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista del derecho a la Unión Europea, ¿qué es un derecho fundamental? ¿Qué atribuye ese carácter a un derecho? Tenemos que redefinir ese concepto en base a las garantías. Desde el punto de vista de la Constitución española, el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, porque está en el artículo 18.4 de la Constitución, aunque sea de manera implícita, cuando el 18.4 dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la integridad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Debemos decir desde ya que el 18.4 no solamente reconoce un derecho a la libertad informática y un derecho a la protección de datos, un habeas data para las personas físicas, no para las personas jurídicas, sino que además permite fundamentar la protección de cualquier otro derecho de la Constitución española, cualquier otra libertad, en relación a las innovaciones tecnológicas, lo cual eso permite ampliar el abanico de derechos más allá del derecho a protección de datos. Pero es verdad que en el 18.4 también está la protección de datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta el desarrollo a nivel nacional de ese derecho fundamental. ¿Dónde lo encontramos? En la Orgánica 3/2018, que habla de protección de datos y desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos de 2016 europeo, junto además otros derechos digitales con el fundamento, entendemos también, en el 18.4. Y luego la Ley Orgánica 7/2021, cuando se trata de derechos, de proteger los derechos vinculados a los datos utilizados en investigaciones criminales y también en materia de ejecución de sanciones de carácter penal. A nivel de derecho internacional, el fundamento de la protección de datos lo encontramos fundamentalmente en el Consejo de Europa. Y lo encontramos, por un lado, en el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de datos, para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, y hay que tener en cuenta que protege en ese artículo 8 el derecho de toda persona al respeto de la vida privada y familiar. En esa protección de la vida privada y familiar ha fundamentado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, la protección de los datos de carácter personal junto a la protección de otros derechos, como el derecho al descanso, etc. Es un derecho muy amplio, el derecho a la protección de la vida privada y familiar, y fundamenta el reconocimiento jurisprudencial de muchos otros derechos específicos que se anclan en esa protección de la vida privada y familiar. Nosotros tenemos el 18.4 y no necesitamos anclarlo en el 18.1, sino también se podría hacer. Y luego, junto a eso, tenemos el
importante instrumento del convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Un convenio que es muy importante, pero que se ha actualizado a través del convenio 108 Plus. Es en realidad un protocolo, pero se le ha denominado convenio 108 Plus porque pretende precisamente proteger el tratamiento de datos frente a estas innovaciones tecnológicas que nos estamos encontrando hoy en día. Fundamentalmente, como sabemos, a lo que se refieren es a la inteligencia artificial. Y a nivel de la Unión Europea encontramos, además, unos instrumentos muy importantes. Por un lado, el artículo 39 del Tratado de la Unión, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para el que no lo sepa, pues decir que los tratados de la Unión Europea, los tratados fundamentalmente hoy vigentes de la Unión Europea, son el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras la reforma del Tratado de Lisboa. Y luego el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no debemos olvidar que tiene fuerza equivalente a tratado conforme al artículo 6 del Tratado de Lisboa y del Tratado de la Unión Europea. Ese artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales introduce una protección de los datos de carácter personal como un derecho distinto y autónomo de forma explícita. Claro, ¿por qué? Porque la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se elabora en el año 2000 y se elabora, por tanto, en un momento en el que ya sabíamos que existía ese derecho porque había sido reconocido en la jurisprudencia y, por tanto, se podía incorporar de forma explícita, a diferencia de otros textos que no fueron capaces de hacerlo porque son anteriores al propio desarrollo de este derecho fundamental. Es interesante considerar que los avances son de tal magnitud que el propio derecho fundamental a la protección de datos ha justificado que el Tribunal de Justicia cree o reconozca un derecho nuevo, como es el derecho al olvido. En la sentencia Google o Mario Costeja de 13 de mayo de 2014, en un caso español, una cuestión perjudicial española, reconoció un derecho al olvido vinculado o derivado del derecho a protección de datos, pero que es distinto, si guardamos en memoria lo que hemos comentado antes, de lo que implicaba el derecho a la protección de datos, acceso, modificación, oposición o solicitud de cancelación de los datos. Eso es distinto, el derecho a protección de datos, del derecho a ser olvidado de los buscadores, porque ahí no se están borrando los datos de las bases donde están contenidos o donde están tratados, pero está haciendo que el buscador deje de indexar esos datos cuando se buscan, ¿no? Ese es el derecho al olvido, distinto, un derecho autónomo diferente del derecho a la protección de datos de carácter personal, que implica el derecho de acceso, derecho de modificación, derecho de oposición y derecho de cancelación de los datos de carácter personal. Como conclusión, debemos decir que hay una relevancia evidente de la tutela de protección de datos de carácter personal. Es un derecho consustancial, más hoy en día frente a innovaciones y tecnologías que están tratando de forma automatizada datos y están propiciando que se tomen decisiones de forma automatizada basada en ese tratamiento. Y por otro lado, o mejor dicho, están ayudando a que el ser humano tome decisiones en base a esas propuestas que hace hoy en día la tecnología, pero es verdad que la tecnología ya propicia tomar decisiones automatizadas aunque no se estén realizando. Y en segundo lugar, la necesidad de utilizar una teoría multinivel para aproximarnos e identificar correctamente cómo entendemos un derecho y cuáles son las garantías que podemos aplicarle para protegerle, incluyendo el derecho fundamental a la protección de datos, que es lo que hemos realizado en esta sesión. Bueno, yo espero que la sesión haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención.